Comentame tus impresiones en este estreno aquí en Estados Unidos de esta tu Mi primera película. primera película, digamos, que ha tenido una repercusión muy importante. Por lo menos había mucha expectativa, es lo que yo noté. Sí. La verdad es que tuvimos dos funciones a sala repleta y con con mucha respuesta de la gente. Yo lo que percibo es que la gente acá en Miami espera mucho a este evento, al festival, que ven las películas con muchas ganas. Y además, bueno, el hecho de que sea una película hablada en español y que al mismo tiempo tenga una figura como la de Vigo, para este público probablemente sea un poco más especial todavía, ¿no? Creo que toca en distintas partes. La verdad es que yo estoy muy contenta, sentí que la película llegó mucho, que pudieron transmitirme mucho de eso que a uno le hace muy bien. Y además, bueno, que acá se la pasa muy bien, así que está muy lindo. Bueno, me imagino que ya estás cansada de responder esta pregunta, pero te la tengo que hacer igual porque quiero saber qué me decís a mí, y básicamente tiene que ver en cómo convenciste a Viggo Mortensen, que es que tal vez la gente piensa que es una figura difícil porque es de Hollywood y tiene que ir a grabar a la Argentina y todo eso. ¿Cómo lo convenciste para que él no solo fuera parte de la película, sino que también participara en la producción, ¿no? Se involucrara de los dos lados del mostrador, por decirlo de alguna forma? Sí, la verdad es que tuve mucha suerte. La primera suerte de todas creo que es la más importante, que fue encontrarme con Viggo, que es una persona muy especial, que no es lo que uno imagina de un actor de Hollywood, en el sentido así como lo primero que le viene a uno a la cabeza con esas palabras. Es una gran persona, además de ser un gran artista, es una gran persona, que se compromete muchísimo, que es sumamente generoso y que, como él siempre dice, la suerte te tiene que encontrar preparado, ¿no? Te tiene que encontrar trabajando, como dice el dicho. Y se dio que me lo encontré de casualidad en la puerta del Club San Lorenzo, que creo que fue otro de los motivos que me ayudó a que él tuviera ganas de hacer la película. Yo no soy de San Lorenzo, yo soy de Boca, pero ibas en tu rol de mamá, además. Yo iba en mi rol de madre a buscar a mi hijo que tomaba clases de natación en la pileta y me lo encontré y lo cierto es que yo hacía años que venía pensando en él para ese rol. De hecho había intentado averiguar el contacto de su agente, pero me habían dicho que era muy difícil, así que al final desistí, no intenté nada. Y cuando me lo encontré fue como una señal para mí, porque más allá de que él leyera el guión, que tuviera tiempo de leerlo, que me contestara algo algún día, ya de por sí la coincidencia de que yo estuviera pensando en él y se me aparezca ya me parecía como una buena señal. Una muy buena señal que me alentaba a seguir, porque estos procesos son muy largos y muchas veces estás a punto de dejar todo, ¿no? Y eso fue un gran impulso. Y después descubrir que había que este imaginario que yo tenía de que para mí el personaje tenía que ver con él de alguna manera, o con lo que él podía hacer, que le interese, ¿no? Que sin conocernos personalmente haya algo de la historia que a él le haya resonado y que le dieran ganas de comprometerse tanto. Yo creo que para él también fue muy importante volver a la Argentina y hacer una película. Y fue una experiencia muy linda para todos, además, para todo el equipo. Yo creo que había algo de esa emoción que estaba en todo el equipo durante el rodaje. ¿Y él aceptó de una, digamos, o hubo un proceso que se demoró? Sí. ¿Cuánto se demoró, digamos, desde que vos le propusiste ese encuentro casual ahí en San Lorenzo hasta que finalmente aceptó? Desde que yo le envié el guión y pasaron 4 meses hasta que me mandó un mail, ¿no? Donde me decía que había leído el guión y que había estado muy ocupado y que estaba muy ocupado por delante, pero
que no dejaba de pensar porque le había gustado mucho y que quería saber qué había pasado con eso. Y después de eso, no, pasó un buen tiempo, pero porque primero nos conocimos, hablamos por teléfono, después él fue a Buenos Aires, tuvimos oportunidad de charlar personalmente y ver qué pasaba, porque es fundamental para hacer una película tan intensa durante tanto tiempo. Uno tiene que entenderse con el actor y con el director, es como, o al menos a mí me parece que para un personaje tan importante dentro de la historia, si no, eso se siente en la película, ¿no? Y después también había que ponerse de acuerdo en relación a una agenda, que tampoco era tan sencillo, en relación a las estaciones, porque había que rodarla en invierno y había que juntar la plata, que tampoco fue tan sencillo, ¿no? ¿Cuánto hubo que reunir, Ana, para hacer este proyecto? La película cuenta con un presupuesto de alrededor de 3 millones de euros, que para hacer una película argentina es bastante grande, es más o menos lo que salió El secreto de sus ojos, creo, o un poco más, tal vez, no estoy segura. Pero digo, para la Argentina es un presupuesto bastante de mediano a grande, y para una película americana es bastante bajo, ¿no? Pero juntar todo eso para hacer una primera película y con ciertas cuestiones un poco atípicas para el género, no fue tan sencillo. Justo te quería preguntar, ¿en qué género la ubicarías vos? Porque sí, por ahí, aquí se la encuadra en drama, pero por ahí tiene cosas de un thriller psicológico, sí, y de policial en algunos aspectos. Sí, yo creo que no cuadra en ningún género, en un solo género, ¿no? Creo que yo me planteé trabajar como con elementos del policial o elementos del thriller psicológico, pero como utilizar ese mundo que plantea el policial negro, donde uno puede ver como las fisuras que hay en esas relaciones y meterse más adentro de eso. Digamos, mi intención era que la trama funcione como una plataforma, o como que funcione como una estructura que nos permita como avanzar sobre eso, pero meterse un poco más adentro, no quedar solamente en el arquetipo de ciertos personajes, sino preguntarse a veces como qué pasa si pasamos un poquito más allá, ¿no? La película tiene varias como sorpresas o quiebres de la trama que tienen que ver con esa pregunta, ¿no? Como qué pasa si el personaje se juega un poco más y va un poco más hacia algo que se le cruza por la cabeza y de repente sí, lo sigue, ¿no? No pasa tanto por lo racional, sino por algo más inesperado, que le viene de adentro, que no es así casual que le cae del cielo, pero que se atreve a seguir por ahí. Y eso empieza a llevarte por otro lado. Entonces ahí es donde uno empieza a correrse de lo previsible y naturalmente te lleva también a otro género, porque también es una historia romántica, también es una historia de climas, porque el espacio te lleva solo a generar esa atmósfera. Aparte me interesaba en particular que esa atmósfera fuera como una protagonista y que incidiera sobre... Sí. La pregunta que se van a hacer todos los que quieren estudiar cine o que quieren ser directores, ¿cómo hiciste, digamos, para hacer todo esto, ¿no? Que tu película empiece como si fuera una gran producción, sí, de Hollywood, con Fox ahí, es tan importante, digamos, que es como una... Digo, ¿qué sentís vos cuando ves todo eso? ¿Y cuál es el consejo, el mensaje para los que quieren ser como vos y quieren hacer eso mismo? Sí. Yo creo que lo más importante es que uno crea en lo que está haciendo y que no abandone. La verdad es que hay que ser muy tenaz, no ser necio, digamos, ser capaz de repensar las cosas, pero ser honesto con uno mismo. Yo creo que ahí está la base. Y creo que cada proyecto tiene su camino. Creo que no necesariamente empezar como fue en este caso, que es el mío, de empezar, digamos, como a lo grande, por decirlo de alguna manera. No siempre es lo mejor, pero hay veces que hace falta, a veces no puede ser de otra manera. Esta película en realidad no podía hacerse si no era de esa manera,
y creo que que se hizo porque yo no abandoné el proyecto y traté de seguir adelante a pesar de las muchas veces que me lo planteé. Pero mi consejo creo que es obviamente trabajar mucho, porque es la única manera de hacerlo, y ser fiel a lo que uno quiere. Ya las preguntas finales tienen que ver básicamente, me sorprendió que el rodaje fueron 9 semanas, digamos, Sí. como que ver si pasó todo rapidísimo. Ah, entonces, ¿cómo fueron, digamos? Porque La otra vez escuchaba a un colega después de una proyección en el Festival de Cartagena, que vengo de ahí, de una película muy linda. Y una película también así, bastante grande para el director, por lo menos, ¿no? Y contaba lo que se siente en rodaje, es como si uno estuviera surfeando olas, o sea, no hay tiempo de pensar, ¿no? Es realmente una vorágine. Lo mejor es pensar antes y tener como... ¿te hubiera gustado tener más tiempo? ¿No se pudo? ¿Había que hacerlo ahí? ¿Ya había que hacerlo? Es que hay cosas que por más que las pienses antes, el rodaje es muy intenso e imprevisible, digamos. Hay montones de cuestiones que te sorprenden en el momento y que hay que decidir. Todo el tiempo son decisiones, ¿no? Y bueno, uno no cuenta con presupuestos millonarios y hace falta cumplir con un plan que a veces es... También en eso hay que tener claridad porque hay que saber cómo negociar ese plan, pero lo cierto es que muchas veces hasta llegado el momento del rodaje uno no sabe bien cuál va a ser la parte más difícil de rodar, pero es como un torbellino y por eso es importante tener clara la esencia de lo que uno quiere contar, ¿no? Y también lo que creo es que cuantas más personas dentro del equipo, dentro de los actores, hayan acordado cuál es el objetivo profundo de la película, digamos, qué es lo que se busca, más fácil se llega, porque hay poco tiempo para hablar, es cuestión de poner eso que uno habló en algún momento en práctica. La otra pregunta que tenía también es ¿qué le aportó Viggo desde la producción, digamos? Y también si él te aportó muchos consejos, se dejó dirigir y nada más, o él te decía, no, pará, quiero hacer esto, me gustaría esto, te propongo esto. Viggo decidió ser el productor asociado de la película porque le parecía importante estar dentro del equipo que toma decisiones, poder apoyarme a mí, poder apoyar al guión. Muchas veces en este proceso, al ser tantos intereses que se juntan y el proceso a veces ser tan incierto en algunas etapas, empiezan a haber o temores u objetivos que no coinciden, y él había decidido hacer la película que le presenté yo, ¿no? Y entonces él consideraba que siendo mi primera película era importante poder estar dentro de la producción para poder acompañar ese camino y conversar en todo caso sobre cuestiones que había que decidir y no quedar afuera de esa discusión, que es lo que suele suceder con cualquier actor. Fue muy bueno, fue una pieza fundamental para mí, fue de gran apoyo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él está permanentemente al tanto de todo lo que sucede con la película y trabaja mucho para que la película pueda seguir su camino. Y con él el trabajo fue de muchísimo respeto mutuo, digamos, yo aprendí una barbaridad y trabajamos bastante juntos sobre todo en cómo construir el tema de los hermanos y cómo construir este viaje de Agustín que no era nada sencillo porque no es un personaje muy simpático, entonces era un riesgo, ¿no? Y sobre todo como que él tenía muy presente todo el tiempo de cómo era uno haciendo del otro y qué le pasaba a Agustín con la distancia que sentía con Pedro y con esa herida de la infancia, y eso lo conversamos mucho.